vosotros, en persona, un artista. Pintar fue lo suyo, y después esculpir, para volver a pintar y seguir esculpiendo. Y así, una vez, y otra, y serán más veces. Pero también creo, no solo creo, estoy seguro, es escultista. Practica sin saber que lo practica el escultismo. La búsqueda del conocimiento por medio de la autoformación y el contacto con la naturaleza. Si fuera poeta, a las hojas de hierba de Guaymí añadiría los. Si fuera cuentista, al amor a la vida de Jack añadiría el suyo. Y su imagen, con una nube blanca colgando del rostro, es la de un duende bueno, Joaquín Rubio Camín. Buenas noches. Muy buenas noches. Los duendes, seres mágicos o no tan mágicos, son alegres, traviesos y juguetones. ¿Usted lo es? Creo que sí, a ratos, al menos. En toda su vida. Sí, yo creo, puedo decir que sí. Me gusta ser un poco payaso y moverme en ese mundo, no sé, que veo la naturaleza también con cierta gracia. Lo veo en Valdedios, como las ardillas, que son unos payasos divertidísimos y muy sabios. Dicen que el oficio más bonito que se puede tener en la vida es el de payaso, precisamente, porque lleva la alegría detrás de sí, ¿no? Lo he oído más de una vez y la verdad que me cae bien, porque sencillamente me gusta ver delante de mí las caras sonrientes y la verdad que siendo un mala uva no se pueden ver delante caras muy agradables. Ese rostro, y es una anécdota, ya que estamos hablando de esta manera con juegos traviesos, sí. Creo que sirvió para algo. O sea, usted se le puede considerar, aparte de artista, por pintar, por esculpir, porque su imagen, su rostro sirvió para algo más. A mí me gustaría que lo dijera. Pues sí, nada, lo digo encantado, pero ha sido muy poca cosa. Ramón Massats, el gran Ramón Massats, me hizo en una ocasión, tenía el encargo de un pabellón en la Feria del Campo de Madrid y tenía que anunciar arroz. Y entonces se le ocurrió que mi barba podría ser un objeto donde plantar arroz. Y me plantó arroz, me puso sus gafas de miope, yo que no soy miope, así se me quedaba una vista totalmente tonta. Me llenó la barba de arroz y me hizo la foto que después gigante, en plan de gran tamaño, estuvo expuesta en el pabellón y bueno, sirvió. Sí, no, es que lo digo porque recuerdo que algunos quedamos totalmente asombrados diciendo, a este señor lo conocemos. Joaquín Rubio Camín nació en Gijón el 11 de septiembre de 1929. ¿Sabe que su signo del zodiaco es Virgo? Uno de los signos más humanos y más mutables y de tierra. Sí, yo no soy especialmente aficionado a eso, pero hay muchas personas, amigas, que son aficionadas y entonces le hacen a uno estar enterado. Y bueno, y he leído a veces incluso características y cosas de uno. O sea, que no creen en el horóscopo, en una palabra. No, vamos, no tengo ninguna curiosidad. Quiero decirle, cuando yo me cae en mi mano un periódico, paso a la página de los horóscopos con la misma tranquilidad y rapidez con que paso a la de las esquelas. Pero sabe, o lo habrá oído alguna vez, cómo son los Virgos. Porque las antiguas civilizaciones, por ejemplo las de Mesopotamia y las de Grecia, Virgo era una diosa que tenía la función de mediar entre el espíritu y la materia. Era el signo de la fertilidad. Era conocer los secretos de la vida, investigación profunda y crítica, la inteligencia pura y la espiritualidad universal. Y yo creo que todas estas cosas que se dicen de los que son del mismo signo que usted, le van bien a su carácter. Bueno, yo lo veo siempre preocupado.
inquieto por... A mí lo que me va bien es que me digan piropos. Me siento muy feliz. Bueno, de las cosas que dicen negativas de los mismos, no las callamos. Cosa que agradezco. Nació en el año 1929, como os he dicho, en el que debutaron Popeye, ya sabe, el marino, el de las espinacas. A mí eso me lo pegó. ¿Comía espinacas? No, yo sigo comiéndolas con mucho gusto. Ah, le encantan. Me encantan. Por cierto, ¿sabe hacer platos de cocina? ¿Le gusta la cocina? Sí, pero poco, hago poco porque, no sé, me parece que soy un demasiado trabajador de mi tablero. Y cosa que lamenta mi mujer, porque cuando hice alguna cosa o hago alguna cosa de vez en cuando, pues sale bien, en fin, realmente bien. Pero hay que dedicarse, hay que tener tiempo para estar cocinando a diario. Pues aparte de las espinacas de Popeye, también fue el año en que se creó el personaje de Tintín por leía tebeos, me gustaban las historietas o Sí. las películas de dibujos animados. Sí, sí. Tuve las colecciones que había después de aquella guerra, que eran pues los Flechas y Pelayos, primero el Pelayos, después Junto, después una cosa que se llamaba Chicos, después un Chiquitito, era una cosa pequeñita que se hizo después. Bueno, bien, recuerdo personajes, recuerdo nombres de personajes, no sé, bien, era divertido. Y las viñetas, los dibujos le llamaban más la atención que los textos por esto de lo Sí. que iba a ser en el futuro. Sí, estuve en una ocasión a los 10 años o 9 y pico, tuve una hepatitis de estas ligeras que se pone uno amarillo y que estuve, me parece que un mes en la cama, muy muy feliz porque tenía siempre al lado, por recomendación del médico, un frutero lleno de fruta. Podía eso comer libremente y la verdad que me pegué un atracón de fruta en ese mes, sensacional. Y en ese mes hice también la copia de todos los personajes de los tebeos, de los dibujos. Mis primeros dibujos no eran más que esas copias de... El médico, si lo llegas a ver, también le hubiera dado las espinacas, que le hubieran venido perfectamente, ¿no? Seguro. Bueno, recuerden a los suyos. A su padre, Félix Rubio Cuenda, Sí. a su madre, Concepción Camil Álvarez, a sus hermanos, que creo fueron varios, ¿no? ¿Había algún artista entre sus antepasados? No tengo noticia y bueno, hasta yo tengo antepasados hasta los abuelos. Después ya no tengo antepasados y yo no soy consciente de lo que hubo antes. Ahora, hermanos, he tenido un montón de ellos. Yo he sido el mayor de 6. Ya falta uno, curiosamente, el pequeño. Fue el que primero murió. Así que, bueno. Después mi padre también y mi madre, muertos ambos, pero primero murió mi padre, como es tradicional en los hombres que somos siempre en el matrimonio, parece que no duramos demasiado. Y que murió por el año 60, y mi madre, que murió hace, no sé, son 6 o 7 años, aquí en Gijón, quiso venir a morir a Gijón, se sentía mal y muy mayor. Mi padre murió más joven. Yo ya le llevo 10 años a mi padre. O sea, yo aguanté 10 años más. En fin, espero todavía estar algún mes más por aquí. O muchos meses más. Ya veremos. Estamos hablando de su familia y de su casa. Sí. En el primer piso del número 123 Sí. de la calle Cabrales. Sí, no, la casa de la esquina con la calle Campo Sagrado e inmediata, por tanto, a lo que fue Colegio de Jesuitas, Instituto, Cuartel de Simancas, o sea que, una serie de cosas. Mucha historia de cuando Gijón. la guerra civil no un tiro de piedra, sino predispuesto a que le cayera un tiro, o estaba en otro lugar. Pues no me cayó tiro, pero sí me cayeron encima 14 morteros. Morteros. La casa quedó prácticamente destruida y yo estaba dentro con otras 10 o 12 personas. Y bueno, yo realmente aprendí bastante en pocas horas allí. Por lo menos aprendí a tenerle un desprecio bastante de cachondeo a la muerte. Y se lo sigo teniendo. Claro, porque indudablemente en aquel No pasó momento nada. fue una fracción... Nada.
pero aprendí a morir, o sea, lo acepté perfectamente. Y un niño, a veces yo pienso que un niño es, pues no sé, es un inconsciente, es un poco tonto, es un poco, bueno, demasiado ignorante quizá, ¿no? Por su falta de madurez. Pues yo creo que puedo decir sin mentir que acepté y que entendí lo que era la muerte. O sea, que hay que decir que algunas veces los morterazos son muy útiles porque son toda una lección mientras no haya daños físicos, ¿no? Sí, bien. Realmente no tuve ni un rasguño. En ese caso fue un mortero casi espiritual. Así, aproximadamente sí. ¿Qué retrato haría ahora de su familia, sin olvidarnos de su abuela y de la tía Amalia, por ejemplo, que creo que también influyeron mucho en su vida? Es la tía Amalia, que yo le puse el nombre de Mana, ha sido pues, no sé, como mi madre o una cosa parecida, y fundamental desde luego en toda mi vida. También se murió hace poco tiempo relativamente. Yo pude estar con ella y, en fin, atenderla. Y ella me atendía a mí porque tenía muy mal genio y a sus 90 y no sé cuántos años que se murió, todavía no obedecía a las órdenes de sus cuidadores, salvo que llegase yo. Y la verdad que en algún momento, bueno, se demostró ante una monja y ante otras personas que la visitaban que me obedecía y que aceptaba. En fin, lo que decía yo era una cosa importante para ella. Nos llevábamos muy bien. Ahora, el retrato que me decía, así en general, realmente, pues ahí no soy aficionado a esos grandes. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, el cuadro de las lanzas con mi familia. No digo que verlos con cosas en la mano y con lanzas y con caballos. Pero esos grandes retratos, pues la familia de Carlos IV, por ejemplo, por decir, bueno, pues me influye eso y me gustaría pintar un tal. Pues no. Quiero pintar, cuando pinto, cosas muchísimo más sencillas, mucho más pequeñas parcelas. No hacer cuadros de historia. Es decir, la historia de la familia la llevo dentro y tal, pero no creo que sea una cosa para exhibir ante los demás, ni siquiera con la idea de pasarla por el color, por los pinceles, por todo ese mundo tan complejo y tan difícil que es para mí y para todo el mundo hacer un retrato múltiple. Digamos que sus retratos internos, para sí, en una palabra, ¿no? Sí. ¿Y su casa la pintó alguna vez? Aquel piso, bueno, lo que quedó de él, por lo que me dice, sí, ¿no? Bueno, se rehizo, se pudo rehacer y yo volví a vivir en aquel sitio. Lo más importante que puedo contar como anécdota es que un cuento de Pinocho grande, de tapas de cartón, en papel couché, muy brillante, hermoso y tal igual, me lo encontré encima de una silla de tonet, de aquellas de rejilla, con la curva de la espalda y tal, partido a la mitad por una ametralladora. Estaba justo la silla con el cuento encima, delante exacto de la fachada del cuartel. Y eso es una cosa que no se me puede olvidar. Es decir, estoy viendo los trozos de papel levantados, es decir, el corte de una ametralladora en un cuento de Pinocho, que me parece que es algo gravísimo. Y muy dramático para un niño donde, claro, indudablemente Pinocho significaba mucho, ¿no? Como a todos los niños, claro. Es parte es decir, claro, es volver después de un año y pico a aquella casa, aquella ruina, y encontrarse aquella historia que quedó ahí porque era una porquería, porque era nada, y aquello no lo tocó nadie. Robaron y se destrozó la casa totalmente, pero aquello quedó, y realmente eso no se me olvida nunca. Por cierto que, claro, usted vivía cerca de Begoña, donde ahora hay 2 esculturas suyas. Sí. Lo cual, bueno, no deja de ser casi como una relación de años con ese lugar, ¿no? Sí, a mí me gustó, me lo propuso en su momento el hoy presidente del Principado, que si me gustaba el sitio, le dije que sí, quería que tuviese en Gijón una escultura mía y en fin, yo pensé me habló de que si Begoña, que se iba a hacer una obra gorda y tal, que si me gustaba, y claro, le dije que sí, y empecé a pensar en ello, porque fue un mundo no solamente de niños, sino de mayor también. Llegará el momento de contar otra cosa.
que el año en que nació, el 14 de febrero, se recuerda por la famosa matanza de San Valentín, una cuestión de gángsters. ¿A usted le gustaban las películas de gángster o prefería las de indios y vaqueros, las de piratas, las de guerra? En mis tiempos infantiles he visto mucho cine, poco en Gijón y mucho en Coruña, en los 2 años y pico que viví en Coruña y donde nació mi último hermano, y veía películas de vaqueros, que era lo que había. Claro, estábamos en el año 39-40, o sea que no había tampoco producción propia, ni había otras historias de muy de fuera, eran cosas viejas. ¿Y alguna vez tuvo algún atracón de chocolate por coleccionar los cromos, que en aquella época, había bastantes colecciones? Sí, vamos a ver, digo sí y no porque pienso en 2 cosas distintas y he de aclararlo. Primero digo que sí por los cromos. Sí, tuve cromos. No por el chocolate. Pero no por un hartazgo de chocolate, porque de eso se cuidaba mi tía Mana, especialmente en que la cuestión de la comida, donde uno podía cometer graves atentados contra la salud, pues que no sucediesen. Y no sucedieron. Pero cromos sí, cromos de diversas historias, tanto de chocolates como de otras cosas, pues fueron llegando y se coleccionaron, sí. Siempre en todas las épocas hay niños afortunados y menos afortunados. No estamos hablando de pobres y ricos, porque hay cosas que se pueden, digamos, que distraer del ajeno y no pasa absolutamente nada. Pero en su época yo creo que marcaba bastante en tener o no tener bicicleta. ¿La tenía o soñaba con tenerla? Pues yo creo que en eso soy un ¿cómo se dice? Un niño ¿cómo se dice eso? Que es muy de principio. A los 3 años y medio yo tuve una bicicleta que me trajeron los Reyes y me pasé por Gijón insistentemente hasta que yo no podía andar en aquella bicicleta porque pegaba con las rodillas en el manillar, pero presumía y tengo fotos que me hacían aquellos fotógrafos que había por la calle. Todo esto era en el año 34, 35. No estaba en edad de ligar todavía. No. Pero tengo unas fotos con la farmacia al fondo de la calle Jovellanos, con el guardia ahí al lado y tal, y yo andando por allí con una chulería verdaderamente. Porque además, claro, la gente me miraba, era un poco de espectáculo el niño, el pequeñajo aquel que andaba con tanto desparpajo en una bicicleta. ¿Estudiaba o hacía que estudiaba? Bueno. En realidad empecé la historia de estudio un poquitín seria, aparte de primeras letras y primeras sumas y cosas de este tipo, pero empecé el bachiller en Coruña, me coincidió Coruña y me coincidió la clase donde teníamos que dar el primer curso, el aula en que teníamos que dar todas las clases, tenía 2 ventanas fenomenales a Riazor. Y claro, ahí se estropeó el bachiller totalmente. Aprobé dibujo, suspendí las otras 6 asignaturas, pero aprobé la playa de Riazor todo el invierno. Eso con matrícula. Perfecto, extraordinario, con mojaduras y con todo, el control de las mareas, todo. Sí, porque usted estuvo casi 2 años y pico en A Coruña, después de vivir en Gijón y en Granda. Sí, también, bueno, ¿no? Claro, esa es la aldea de mis abuelos, y entonces ir y venir y tener una relación con las aldeas hasta el monte, el Pico del Sol o Pico San Martín, que cierra, digamos, por el sur el Valle de Gijón, pues hasta ahí es mi mundo, porque está Contrueces, Ceares, Contrueces, Granda, La Camocha y Vega, que también viví posteriormente. En fin, ese es todo mi mundo, mi paisaje. ¿Y esos viajes eran por motivo de la profesión, me imagino, que de su padre? Sí, ¿no? sí. Eso de Coruña, cosa que realmente la gocé mucho. Es una edad que para mí fue muy brillante, muy de libertad, no sé si de libertinaje, pero sí de libertad, porque viví en una calle tan cercana que es la parte de la fachada posterior de las casas que dan a la Plaza de María Pita. Por lo tanto, vecina total
del muelle. Vamos, en la vieja Coruña. En la vieja Coruña. Donde María Pita, que hoy es la plaza del Ayuntamiento. Exactamente. Una ciudad preciosa. Pero ya volvió a otra ciudad preciosa, que era Gijón. Y ahí, y sus alrededores. Y sus alrededores, naturalmente. Bueno, creo que como hubiésemos seguido por aquí, acabaríamos haciendo casi una guía para turistas, seguramente nos encantábamos. Pero vamos a retomar su vida y pasar creo que a la Fundación Rey Viagigedo primero y después al estudio del arquitecto Álvarez Evia. Exacto. Que creo que fue fundamental para ustedes la presencia allí, ¿no? Sí. Fue fundamental porque, bueno, yo me acercaba al mundo que quería, que era el dibujo, el arte. No sabía bien cómo llegaba uno allí. Pero además porque estando yo ya en el estudio de Álvarez Evia y llevando planos, yo entré de niño a los recados, vamos a llevar los planos al sellado del Colegio de Arquitectos, entregar al ayuntamiento, una serie de cosas, pero eso duró muy poquito. Yo me puse a dibujar y enseguida fui un primer delineante allí sin problemas. Me gustó mucho y le puse mucho empeño. Y al poco tiempo de estar allí, entró en el estudio Antonio Suárez. Y claro, pues Antonio Suárez y yo ya nos liamos en el mundo de que aquello había que hacerlo mayor, que había que ponerse a pintar. Él ya dibujaba también desde antes de haber entrado allí. Yo conservo algunos dibujos de él con estilográfica del año 42. Y ahí decidimos que había que ponerse a pintar. Y claro, ahí rompimos el mundo de la arquitectura y empezamos a sufrir los duros caprichos, entre comillas, de pintar. Pero bueno, el año, por ejemplo, 1947, que parece un año bastante crucial, porque, claro, un principio que iban las cosas, y ahí sí que en el año 47 hubo un principio. Expuso por primera vez, junto con Antonio Suárez, en una sala de Gijón, la sala Cristamol, y cada uno exponía 20 cuadros. Pero curiosamente, se dice, porque desde luego yo no estaba presente en aquel momento, se dice que había uno pintado por los dos, lo cual me parece una auténtica curiosidad, por lo menos curiosidad. Pues es así. Eso lo hicimos una tarde en Castillo, que teníamos delante unos troncos de eucalipto y un paisaje detrás con el sol poniente, y decidimos que, oye, yo mancho aquí, tú sigues aquí, a ver qué pasa, a ver qué nos sale. Y salió una cosa que podía ser de uno o de otro, pero muy... ¿Pero ahí quedó? Sí. No sé qué fue de aquella historia, pero sí, lo hicimos como, no sé, demostración de compañerismo. ¿Y qué supuso la exposición? Bueno, le recuerdo que le hice una entrevista en el año 1964 en la que me decía que la exposición había sido o representado un duro golpe de tendencias. Eso fue su definición. Bueno, yo creo que fue un éxito, porque unas cuantas personas que tenían una cierta influencia y unas ciertas opiniones de tipo, de ser críticos y tal. Por ejemplo, Piñole, al que conocimos mucho después, comentó con alguien, dice, estos que dicen que son unos jóvenes, eso no se lo cree nadie, eso es mentira, ya veremos a ver quién son. Porque estos tíos saben mucho. Y, no sé, yo ahora viéndolo, pienso que sí, que sabíamos mucho. Es mentira. Es decir, lo que se exponía eran apuntes, notas directas del natural. No había estudios, no había esa calidad de la paciencia y de tal. Eran cosas muy desgarradas, muy inmediatas y con mucha cara dura. Porque su pintura entonces era figurativa. Bueno, era lo que había delante, era lo que nos habían enseñado en un libro que era de la editorial Labor, un libro que conservo, con unas cuantas conferencias de un profesor de arte que se llama Bela Lázaro. Eso no se me puede olvidar porque es fundamental en mi principio. Y con este librito, pues tanto Suárez como yo, pues aprendimos una serie de cosas
y traducimos, porque a ver cómo la literatura se lleva a los pinceles. Sí, sí. Pero otros aprendieron con las láminas famosas de Freixas, que también se utilizaba mucho. No, eso ya lo despreciábamos. Es decir, despreciamos en el buen sentido. Quiero decir, Freixas, vamos, que no era nuestro... No era íbamos ya más arriba. Había que estar con el color y con los problemas del natural y del campo y el lío, que eso es un lío tremendo. Nombró al señor Piñola, al Nicanor Piñoles. Ah, sí. Y bueno, yo le nombraría ahora al señor Valle, Sí, Evaristo claro, Valle. claro. En pocas palabras, ¿cómo me lo definiría? Primero fue ese conocimiento con Piñole a partir de la exposición, después lo conocí y nos dio una tarjeta a Suárez y a mí para ir a Madrid a presentarnos a Vázquez Díaz. Y efectivamente, lo hicimos y Vázquez Díaz nos atendió y nos enseñó toda su obra. Y después de educadísimamente enseñarnos toda su obra, dijo, bueno, pues ahora que ya les he enseñado yo lo mío, ¿por qué no me enseñan ustedes lo suyo? La cortesía que había que corresponder. Y lo enseñamos, evidentemente. No, fue muy bien la entrevista. Ahora, un poco posterior, después de ese viaje a Madrid, pues conocimos también a Valle. Que fue en 1951 cuando fue a Madrid, ¿no? Realmente. O eso fue cuando ya se... 51, pero es que todo ocurrió casi en el mismo año. Sí. O sea, ahora cuando recuerdo cosas de mi vida de hace unos años, parece que una cosa debería ser un año, otra otro, así, ir repartiendo. Y no, es que hay años que eran muy apresurados. Le interrumpí, ruego que me disculpe, y me iba a hablar de Valle. Pues sí, pues que Valle seguramente ya ese mismo año, porque es que Valle murió enseguida. Sí. Y claro, yo tuve pues una serie de visitas y de contactos para enseñarme cuadros, para que yo le dijese opiniones, que me costó muchísimo, pero él insistió mucho y llegué a darle opiniones de sus grandes cuadros. Y empecé un retrato. Le empecé un retrato que, bueno, él me dio sus lecciones, después de ver la primera sesión, pues por dónde iba la cosa, cómo debería, cómo él creía que podría yo seguir y tal. Pero en poco tiempo yo no pude volver y él enfermó y se murió. Estamos ya en Madrid del 51. Llegó con muchas experiencias, mejor dicho, más que experiencias que ya tenía, pero también con muchas esperanzas al Madrid del Café Gijón, me imagino, ¿no? Llegué con mucho miedo, pero con una recomendación de Aurelio Suárez, el gran pintor y gran amigo mío, porque tenía allí un primo, que era Juan Manuel Vega Pico, que periodista muerto ya hace un montón de años y que bueno, ahora mismo digo, cuando lo veo en el Café Gijón, me presento, él ya sabía de qué iba el tema y me dice, bueno, Joaquín, tú vienes a ver la Bienal Hispanoamericana que se acababa de inaugurar o vienes a quedarte. Inmediatamente se me pasó un rayo por la frente y analicé la pregunta, vi que si me preguntaba es que había posibilidades de quedar y dije, a quedarme. Claro, es que la primera no era noticia, la segunda sí. Claro, y entonces él me ayudó a quedar. Me consiguió que una persona, que era la hija de don Fernando Vela, nada menos, Vela, sí. Y mujer de Alfredo Corrochano, el torero, pues me encargó un retrato. ¿Conoció entonces a Fernando Vela? Fue fantástico. No, a Fernando Vela lo conocí con intensidad. Es una gozada. Lo conocí entonces y seguí. Y seguí una amistad espléndida. Y con Alfredo Corrochano, que inmediatamente, esto era en el mes de noviembre, cuando llegué a Madrid el día 1, pero el día 15 o 20 de noviembre, yo ya estaba en la finca de Alfredo Corrochano, quitándome el hambre y pintando todos los días un cuadro. Y paseando a caballo por las orillas del Tajo. Aquí es una maravilla.
¿Y cómo logró seguir superviviendo aquí en el Madrid? Aquí en el Madrid está curiosamente también retratado por el que fue su amigo Fernando Fernán Gómez, y supongo que seguirá siendo, aquellas películas con guión de Manuel Pilares de La vida alrededor y La vida por delante. Y bueno, con Manolo también mantuve una amistad tremenda. Es una gozada. No, lo de Madrid hubo y sigue habiendo, pero hubo grandes personajes, y yo desde luego usé Madrid con intensidad. Es decir, como me interesa la música, me interesa la literatura, me interesa el teatro, estuve en todo y con todos. Por eso se hizo amigo de Cela, de Bueno Vallejo, de Juan Barjona, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo una queridísima foto de la última exposición que hice en el Museo de Madrid. Digo queridísima foto porque está muy bien, y además está andando y muy interesado mirando una escultura mía de Buero. Teniendo en cuenta que además Buero es un gran dibujante, un señor que hace unos retratos fenomenales. Hay que dar para toda la posteridad el retrato que hizo a Miguel Hernández. Pero es fenomenal. Antes de ayer, revisando, buscando alguna palabra que me salió en el libro que estoy leyendo y que no conocía como es debido, fui allí y me encontré con un retrato de un yerno de Goethe. Un retrato de Goethe, es decir, un retrato hecho por Goethe de su cuñado. Sí. Inmediatamente me acordé de Güero Vallejo. Pero otro tío que pinta, que dibuja, al menos lo que yo veo. Un dibujo espléndido. Y tiene unos tratados magníficos sobre la pintura, como el discurso que hizo para ingresar en la Real Academia Española. Pero se casó en el año 53 por primera vez, el 11 de septiembre. Curiosamente nació el 11 de septiembre, con Trinidad Fernández, pintora. Y tuvieron 2 hijas, Mónica y Verónica. Ahí creo que la saga de la familia empezó a funcionar, porque creo que Verónica, ¿no? Si mal no recuerdo, también se dedica a pintar, y hasta el punto de que alguna vez padre e hija mostraron su obra juntos en alguna exposición. A petición de un galerista de Burgos, dijo, bueno, ¿y por qué, si aquí tenemos una sala muy grande, por qué no pone Verónica pinturas por la pared, y en el centro de la sala, que es tan grande, pues ponen unas esculturas de su padre y tal? Y que sí, bueno, yo acepté, naturalmente no tengo ningún problema. Hicimos un cartel además juntos, ese sí que está además hecho a medias. Yo hice un collage, y dentro de ese collage, que se hizo en una serigrafía, se hizo en la técnica serigráfica, ella dibujó un cordelito con una cereza. Y esos collages que hace con tijera, con papel, y que todo el mundo cree que puede hacer, pero cuando se pone a hacer no sale lo mismo. Tengo una curiosidad, Rubio Camín. ¿Qué fue la palangana? La palangana es un título extraño, osado, yo diría, que se le ocurrió al genial Massats. Andábamos juntos haciendo seis fotógrafos, todos, no, menos 2, los demás éramos lo que se dice fotógrafos aficionados, no profesionales. Los profesionales era Francisco Ontañón y Massats. Los demás, Cantero, Cualladó, Francisco Gómez y yo, éramos gentes de otras profesiones, y nos reuníamos en la sociedad fotográfica, hacíamos, yo había empezado por entonces, me dieron un premio extraordinario, fenomenal, de fotografía, propuesto un poco por ellos, pero me lo dieron los de Almería, los de una agrupación fenomenal que había en Almería. Y a partir de ahí, a Ramón Massats se le ocurrió coger unas pruebas de unas fotos que nos andábamos haciendo de vez en cuando unos a otros, y sencillamente las puso en el borde de una palangana cuando estaban mojadas, allí lavándolas y tal, y las vio allí, dijo, anda, la palangana. Hizo una foto a aquella palangana, y entonces como grupo pues expusimos en Rusia, en Inglaterra, en no sé dónde más. Y realmente no me acuerdo porque no he seguido yo las exposiciones. Eran más los profesionales como Massats y tal los
los que se ocupaban del tema. ¿Le gustaría hacer alguna foto en especial? Bueno, cualquier cosa, pero buena foto. O sea, yo en eso soy muy concentrado. No quiero decir que no me llama la atención lo de fuera. Me llama la atención lo de dentro de cada oficio, de cada historia. O sea, no sé cómo definir eso. No sé si me explico. Sí, no, perfectamente. Sí, me explico. ¿Se entenderá algo? Estamos llegando a lo que estábamos diciendo de los Virgos, el sentido de, sí. La rigurosidad, el perfeccionismo y por otra parte el interiorismo, buscarse a sí mismo por lo que no es exterior, sino lo que es interior. O sea, una foto es la foto, fundamentalmente. Lo que esté allí es igual. Si está muy bien, pues la foto es muy bien. Yo tengo 2 retratos. En el Reina Sofía me han comprado hace unos años, que han comprado a la Palangana en general y a otras gentes, y hay una serie de fotografía española, y a mí me compraron 2 retratos. Y los temas son tan absolutamente similares, pero tan distintos, que los voy a nombrar. Uno es el escultor Eduardo Carretero, un retrato del escultor Eduardo Carretero, y un retrato de una pescadera en la vieja plaza de pescado de Gijón, con su cuchillo clavado allí en la madera, mirándome con una sonrisa, y a continuación que yo le hice el clic, empezó a pegar voces diciendo: vení, compañeros, miradme, que me está haciendo el lodo. O sea, que 2 personalidades distintas, pero lo que importa en la foto son esas personalidades. Lo de que una sea una cosa y otra foto sea otra, eso es secundario. Trabajaba mucho los 50 y los 60, me imagino. Yo me imagino que yo he trabajado siempre porque es lo que me gusta. O quizá puedo decir que no he trabajado nada, porque yo eso no lo llamo trabajar. Sí, es que la palabra suena como una vuelta de tuerca a la misma palabra. Como muy duro. Eso de trabajar es un poco duro. Un poco duro, y yo no trabajo, es que me lo paso muy bien. Quizás se inspiraba mucho en aquella época y lo transmitía la materia de alguna forma, ¿no? Es que cada día además se aprende más, es decir, se ve más. Las cosas donde no veía uno nada, ayer y antes de ayer, hoy ya empieza a ver cosas, y hoy y mañana y al otro y al otro. Dejó la pintura por la escultura. Bueno, la dejó de una forma relativa, pero relativa. Dejó de pintar y empezó a esculpir, ¿no? Sí. En los años 60, precisamente. Justamente. ¿Alguna razón especial? ¿Buscó un nuevo camino? Pinté 5 o 6 bodegones a la vez para una exposición que me pidieron que hacía España en América del Sur. Pinté aquellos bodegones con una libertad y con un planteamiento muy brutal, muy distinto a lo que hacía, o un tanto distinto, yo lo veía distinto a lo que hacía inmediatamente antes, y allí se me acabó. No sé por qué, se me acabó la pintura, y entonces empecé a hacer cosas muy planas, de relieves. Hice un curso de soldadura para poder manejar el hierro y para poder... O sea, a mí la técnica, hacer guarradas no me gusta, o sea, me gusta estar en el oficio, y lo primero es estar en el oficio, para hacer las cosas con decencia. Un día supe que había regresado a Asturias, creo que fue en 1975. Sí. Pero lo que más me asombró fue que me dijeron que vivía en un hórreo, cerca de Valledios. Sí. ¿Cómo apareció un hórreo en su vida? Bueno, yo no viví en el hórreo. Hombre, dormí alguna vez una siesta. Pero no viví en el hórreo. Siempre viví en un estudio, en una construcción muy sencilla al lado, con bastante pinta de hórreo, vamos. No es un proyecto con imitación, porque lo hizo un arquitecto y yo. Una tarde nos reunimos para hacer aquello lo más sencillo posible. Lo que pasa es que el concepto de hórreo es muy bueno para hacer una casa en Asturias. Es decir, la leyenda de que Rubio Camín vive en un hórreo ya ha quedado para siempre. Ah, bueno, sí, no. Realmente muchas horas, quizá las del sueño sean más largas, pero las horas de trabajo que yo hago en el hórreo pues son muy importantes. Son muchas, o sea que vivo en el hórreo. Quizás se dice que vivo cuando un señor trabaja en una ciudad, en una oficina, en donde se quiera, pues vive a lo mejor en un banco,
o vivir en una oficina. O sea, el vivo sin vivir en mí, que para usted es esculpir y es pintar. Claro, entonces tiene que ser en el orden. Se dice el domicilio que es lo de dormir, pero son muy pocas horas comparado con lo que se trabaja fuera. Un nombre, Carmen Díaz Cotera. Pues mi segunda mujer que apareció por la música. ¿Cómo que por la música? Sí, por la música. Pero, sí, en plan película, cuanto uno está escuchando un concierto y de repente se tiene una chica al lado y se comunica. No, la conocí comprando discos. En el momento en que estábamos, mi primera mujer y yo, estábamos en trámites con conocimiento y ayuda de las hijas de que aquello se acababa, que se acabó. Y bueno, y en esos tiempos, en esos momentos, pues la conocí. Ella estaba vendiendo discos en una gran tienda que llevaba ella, además que había organizado ella y que en fin, estaba muy metida en todo ese mundo. Y bueno, pues ahí surgió la historia. Es también norteña, cosa que pues, facilita quizá algo la comprensión. A lo mejor si hubiese sido noruega, pues no hubiese funcionado también. El caso es que ya llevamos pues un montón de años. La música con disco entra también, eso no bueno, sí. Háblenos de las noches estrelladas, de Valdedios, de los días nublados, de los bosques, esos fantasmagóricos que hay alrededor. Tiene que ser una vida auténticamente, yo la considero así, subyugante, un poco mágica, ¿no? El mar, los bosques, las montañas. Es fantástico, realmente. Lo que pasa es que, bueno, tiene que gustarle a uno eso. Y yo soy de Gijón y podría gustarme la calle corrida. Claro. Y la calle corrida, pues no me gusta. Es decir, si la acepto como calle. Yo ayer la he andado entera de cabo a rabo 2 veces. Porque para ir es un camino muy agradable, muy cómodo y tal y cual. Y por la mañana, donde no hay follón de cafés y de gente que no tiene que hacer nada más que, no sé, criticar a los demás que pasan. Y eso no me gusta. Pero en Valdedios, pues por ejemplo, ayer yo llegué de Gijón a Valdedios. Voy a Gijón una vez a la semana, tengo cosas que hacer, ahí hay tiendas, tal. Yo en Valdedios no hay nada. Y cuando llegué, oí de lejos al cárabo que hacía su historia, su canto. Y entonces subí hasta la casa, dejé el coche que tenía que subir unas bolsas de comida y tal igual, que veníamos de mercado. Y entonces empecé a hacer el canto del cárabo, que lo hago absolutamente bien. Y entonces mi mujer me pega una voz y dice: ¿quién es? ¿La Curusia o tú? O sea que no sabía esos juegos y esas historias, lo de ver animalillos como lo de las ardillas. Ya sabemos, cuando vayamos por ahí, si oímos la Curusia, habrá que decir: Rubio Camín, y a lo mejor contesta usted, ¿no? A mí me gusta, me interesa la naturaleza, me interesa la botánica, me interesan los bichos, como curiosidad, yo no soy un científico. Y desde ese lugar, ¿cómo ve el mundo? Como un cuadro sin fin, como una escultura sin fin. No, lo veo verde, porque ahora ya estoy encerrado en árboles hasta tal punto que cuando pasa algún avión o algún globo que hace su ruido cuando queman o tal, ya no salgo, lo oigo desde la casa porque ya no puedo ver. Es decir, con los árboles, como no sea en la vertical justo donde estoy yo, no veo ni aviones ni nada. Estoy metido ya en el bosque que yo planté y con ayuda de Carmen, pero fantástico. O sea, a mí me gusta eso, estar metido en ese mundo verde, así que lo que veo del mundo es más bien lo que veo pues en televisión y que me entero en los libros, y porque claro, estoy muy vivo en ese sentido, es decir, yo no estoy encerrado. Bueno, ya eso lo sabemos. Estoy encerrado como en una biblioteca, que creo que es el mejor encierro que puede haber. Lee mucho. Mucho. ¿Y cuál es su evolución artística? Evolución, pues yo creo que estoy con la misma raya del principio, pero sigo dándole vueltas. Ahora voy a hacer una exposición en muy breve tiempo, que ya lo tengo hecho. No lo hice para exponer, es decir, hice obra porque necesito satisfacer mis instintos criminales de amontonar obra.
Y entonces se ha decidido que ahora voy a exponer. Bueno, pues es lo mismo que hace 35 o 40 años. Claro, con una depuración y con una historia que no parece lo mismo. Pero es lo mismo. Es que, claro, con una raya puesta en un cuadrado se puede estar toda la vida, si es uno serio. Si uno no es serio, se pueden hacer hasta 3 rayas. Pero más... pero quiere decir que a mí no me va eso. Sí, pero Así que es evolución dentro de un tema que es lo mínimo. Por lo tanto, imaginemos, por ejemplo, que está amaneciendo, vamos, que ya es mañana. Sí, sí, sí. Entonces, usted se adentra una vez más en esa gran obra que es la naturaleza. Madera, cobre, ardillas, la curusa, etcétera, etcétera. Hay nuevas líneas, hay nuevas curvas, por decirlo de alguna forma, volúmenes. Sí. En la madera, por ejemplo, que yo empecé a trabajar en Valde-Dios, porque la he visto. Es decir, porque he visto allí tirar bosques y he visto manejar las motosierras, he visto saltar el agua que sale de la madera cuando un árbol está vivo y de pie. Y ante esa maravilla, a mí me ha tentado coger la motosierra. Yo hoy tengo motosierras, trabajo ese mundo, me meto en la madera y además me meto sin discutir. Es decir, la madera me propone constantemente cosas que yo no he proyectado antes. Cuando sale un nudo hermoso lo veo cuando sale, no antes. Y entonces le hago caso si me parece que es importante. Si no, lo quito despiadadamente y sigo haciendo lo que yo quería hacer. Unas veces puedo ser yo caprichoso y otras veces es caprichosa la madera y se lo concedo. Esperemos que en el futuro, pues, la naturaleza le ofrezca muchas cosas en las cuales seguir inspirándose. Mañana y en muchas mañanas más, muchas, me lo imagino observando, pues eso, el vuelo de una mariposa o el corretear de una ardilla, como ha dicho, atento al trinar de los pájaros, mirando nubes de caprichosas formas, inspirándose en una palabra. Usted, como Virgo que es, volverá a mediar entre el espíritu y la noche. Y para mí subirá como un duende por la semicircunferencia de las puertas, como lo ha hecho el Principito en su querido Alicia en el Estado. Y regresará mucho más. En persona, un artista. Pintar fue lo suyo y después esculpir para volver a pintar y seguir esculpiendo. Y así, una vez y otra. Y será unas veces. Pero también creo, no solo creo, estoy seguro, es esculpista. Practica sin saber que lo practica el esculpista. La búsqueda del conocimiento por medio de la autoformación y el contacto con la naturaleza. Si fuera poeta, a las hojas de hierba de Guaguil añadiría flores. Si fuera cuentista, al amor a la vida de Jack añadiría el suyo. Y su imagen, con una nube blanca colgando del rostro, es la de un duende bueno, Joaquín Rubio también. Buenas noches. Muy buenas noches. Los duendes, seres mágicos o no tan mágicos, son alegres, traviesos y juguetones. ¿Usted lo es? Creo que sí, a ratos, al menos. En toda su vida. Inquieto por... A mí lo que pegó a mí es que me digan piropos. Me siento muy feliz. Bueno, de las cosas que dicen negativas de los mismos, nos las callamos. Cosa que agradezco.
Nació en el año 1929, como os he dicho, en el que debutaron Popeye, ya sabe, el marino, el de las espinacas. A mí eso me lo pegó. ¿Comía espinacas? No, y sigo comiéndolas con mucho gusto. Ah, le encantan. Me encantan. Por cierto, ¿sabe hacer platos de cocina? ¿Le gusta la cocina? Sí, pero poco, hago poco porque, no sé, me parece que soy un demasiado trabajador de mi tablero. Y cosa que lamenta mi mujer, porque cuando hice alguna cosa o hago alguna cosa de vez en cuando, pues sale bien, en fin, realmente bien. Pero hay que dedicarse, hay que tener tiempo para estar cocinando a diario. Pues aparte de las espinacas de Popeye, también fue el año en que se creó el personaje de Tintín por leía tebeos, me gustaban las historietas o Sí. las películas de dibujos animados. Sí, sí. Tuve las colecciones que había después de aquella guerra, que eran pues los Flechas y Pelayos, primero el Pelayos, después el Junto, después una cosa que se llamaba Chicos, después un Chiquitito, era una cosa pequeñita que se hizo después. Bueno, bien, recuerdo personajes, recuerdo nombres de personajes, no sé, bien, era divertido. ¿Y las viñetas, los dibujos, le llamaban más la atención que los textos? Sí, yo puedo decir que sí. Me gusta ser un poco payaso y moverme en ese mundo, no sé, que veo la naturaleza también con cierta gracia. Lo veo en Valdedios, como las ardillas, que son unos payasos divertidísimos y muy sabios. Dicen que el oficio más bonito que se puede tener en la vida es el de payaso, precisamente, porque lleva la alegría detrás de sí, ¿no? Lo he oído más de una vez y la verdad que me cae bien, porque sencillamente me gusta ver delante de mí las caras sonrientes y la verdad que siendo un mala uva no se pueden ver delante caras muy agradables. Ese rostro, y es una anécdota ya que estamos hablando de esta manera con juegos traviesos, Sí. Creo que sirvió para algo. O sea, usted se le puede considerar, aparte de artista, por pintar, por esculpir, porque su imagen, su rostro sirvió para algo más. A mí me gustaría que lo dijera. Pues sí, nada, lo digo encantado, pero ha sido muy poca cosa. Ramón Massats, el gran Ramón Massats, me hizo en una ocasión, tenía el encargo de un pabellón en la Feria del Campo de Madrid y tenía que anunciar arroz. Y entonces se le ocurrió que mi barba podría ser un objeto donde plantar arroz. Y me plantó arroz, me puso sus gafas de miope, yo que no soy miope, así se me quedaba una vista totalmente tonta. Me llenó la barba de arroz y me hizo la foto que después en plan de gran tamaño, estuvo expuesta en el pabellón y bueno, sirvió. Sí, no, es que lo digo porque recuerdo que algunos quedamos totalmente asombrados diciendo, a este señor lo conocemos. Joaquín Rubio Camín nació en Gijón el 11 de septiembre de 1929. ¿Sabe que su signo del zodiaco es Virgo? Uno de los signos más humanos y más mutables y de tierra. Sí, yo no soy especialmente aficionado a eso, pero hay muchas personas, amigas, que son aficionadas y entonces le hacen a uno estar enterado. Y bueno, y he leído a veces incluso características y cosas de uno. O sea, que no creen en el horóscopo, en una palabra. No, vamos, no tengo ninguna curiosidad. Quiero decirle, cuando yo me cae en mi mano un periódico, paso a la página de los horóscopos con la misma tranquilidad y rapidez con que paso a la de las esquelas. Pero sabe o lo habrá oído alguna vez cómo son los Virgos, porque las antiguas civilizaciones, por ejemplo las de Mesopotamia y las de Grecia, Virgo era una diosa que tenía la función de mediar entre el espíritu y la materia. Era el signo de la fertilidad, era conocer los secretos de la vida, investigación profunda y crítica, la inteligencia pura y la espiritualidad universal. Y yo creo que todas estas cosas que se dicen de los que son del mismo signo que usted, le van bien a su carácter. Bueno, yo lo veo siempre preocupado.
aspectos por esto de lo que iba a ser en el futuro. Sí, estuve en una ocasión a los 10 años o 9 y pico, tuve una hepatitis de estas ligeras que se pone uno amarillo y que estuve, me parece que un mes en la cama. Muy feliz porque tenía siempre al lado, por recomendación del médico, un frutero lleno de fruta. Podía eso comer libremente y la verdad que me pegué un atracón de fruta en ese mes, sensacional. Y en ese mes hice también la copia de todos los personajes de los tebeos, de los dibujos. Mis primeros dibujos no eran más que esas copias de... El médico, si lo llegas a ver, también le hubiera dado las espinacas, que le hubieran venido perfectamente. Sí, ¿no? Seguro. Bueno, recuérdeme a los suyos. A su padre, Félix Rubio Cuenda, sí. A su madre, Concepción Camil Álvarez, a sus hermanos, que creo fueron varios, ¿no? ¿Había algún artista entre sus antepasados? No tengo noticia y bueno, yo tengo antepasados hasta los abuelos. Después ya no tengo antepasados y yo no soy consciente de lo que hubo antes. Ahora, hermanos, he tenido un montón de ellos. Yo he sido el mayor de 6. Ya falta uno, curiosamente, el pequeño. Fue el que primero murió. Así que, bueno. Después mi padre también y mi madre, muertos ambos, pero primero murió mi padre, como es tradicional en los hombres que somos siempre en el matrimonio, parece que no